Bien, pues vamos a continuar con ejemplos sobre movimiento rectilíneo. La mayoría van a ser ejemplos de movimiento con aceleración constante. Tenemos este primer ejercicio y pues bueno, te recomiendo que le pongas pausa para que puedas leer con detenimiento la redacción para que tú mismo vayas haciendo una primera interpretación. Bien. Entonces, tenemos este tren de carga que va a partir del reposo. Se desplaza a aceleración constante. Entonces, vamos a trabajar con el modelo de MRUA y nos dicen que en cierto momento lleva una velocidad de 35 metros sobre segundo. Entonces, primero vamos a iniciar a 0 metros sobre segundo. En algún momento más adelante, no sabemos exactamente cuándo, va a llevar 35 metros sobre segundo y luego va a avanzar 150 metros y va a llegar a una velocidad de 55 metros sobre segundo, ¿verdad? Entre los 35 y los 55 va a avanzar 150 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos definir eh, tres puntos de análisis, A, B y C. Y entonces, eh, nuestro desplazamiento horizontal de B a C, pues es este 150 metros. Bien, queremos calcular la aceleración, el tiempo en el que recorrió estos 50 metros y luego nos hacen otras preguntas de el tiempo requerido para alcanzar la velocidad de 35 y la distancia recorrida a partir de que partió del reposo hasta los 35 metros, ¿verdad? Bueno, lo primero es analizar que este problema pues va a tener como dos partes, ¿verdad? Tenemos que separar nuestro análisis en dos partes. eh, la aceleración sabemos que es constante, pero tenemos como dos tramos o dos trayectos, ¿verdad? Podemos ver que en el trayecto de B a C es donde tenemos más datos. Aquí vamos a poner una velocidad inicial de 35 metros sobre segundo, independientemente que nos dicen que parte del reposo. Yo solamente estoy analizando este tramo de aquí, ¿verdad? Porque ahí es donde tengo más información y donde voy a poder calcular la aceleración. Entonces la velocidad final va a ser la velocidad en c y pues aquí tenemos un desplazamiento de 150 metros, ¿verdad? Tenemos tres datos y consultamos nuestras fórmulas que las tenemos aquí del lado izquierdo. Si queremos encontrar la aceleración, bueno, pues lo primero tenemos que encontrar una fórmula que tenga estas cuatro variables solamente. La variable que no está involucrada hasta ahorita es la variable del tiempo, ¿verdad? No está involucrada la variable del tiempo. Entonces, pues vamos a elegir una fórmula que no tenga tiempo. ¿Cuál es esa fórmula que no tiene tiempo? Esta que está aquí, la cuarta, ¿verdad? Entonces voy a poner mi fórmula, la fórmula que voy a utilizar. Y pues bueno, aquí puedo sustituir los datos y luego despejar, o bien primero despejar y luego sustituir los datos, ¿verdad? Probablemente ya has trabajado en algún ejercicio de despeje de las fórmulas. Eso, pues bueno, sin duda te va a ayudar mucho. Vamos a irnos por el camino sencillo, que es primero sustituir los datos, ¿verdad? Entonces aquí ponemos velocidad final. Una vez más ponemos en velocidad inicial la de 35, porque es la velocidad en el trayecto de B a C. Y luego 2 por la aceleración por los 150, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues va a ser un poquito a lo mejor más sencillo despejar la aceleración. Yo lo voy a hacer brincándome algunos pasos de álgebra, pero bueno, aquí nos va a quedar pues 55 al cuadrado, el 35 va a pasar del otro lado restando, entonces esto va a ser igual a 300 por la aceleración, ¿verdad? Multiplicamos 2 por 150 y entonces pues la aceleración
Vamos a tener 55 al cuadrado menos 35 al cuadrado entre 300, ¿verdad? Así es como vamos a calcular la aceleración. Y recordemos que esta aceleración es una aceleración constante a lo largo, digamos, de toda la historia de este problema, es esta misma aceleración. Bien, en la parte de arriba te debe quedar algo como 1800 y eso dividido entre 300, pues nos va a quedar que la aceleración es de 6 metros sobre segundo. Bien, entonces con esto estamos resolviendo el inciso A, la aceleración. Nos preguntan ahora el tiempo en el que recorrió los 150 metros, tiempo en el que recorrió los 150 metros. Entonces, pues los 150 metros sigue siendo el trayecto de B a C, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar estos mismos datos, pero ahora vamos a calcular el tiempo, ¿verdad? Vamos a calcular el tiempo utilizando velocidad inicial 35, final 55 y desplazamiento 150. Aquí, bueno, ya puedes utilizar la aceleración de 6. Yo lo que a veces recomiendo es, eh, no vaya a ser que esa velocidad, esa aceleración, perdón, de 6 esté equivocada y entonces, pues mejor vámonos a los datos originales. Una fórmula que involucre velocidad inicial, final, desplazamiento y tiempo, es decir, que no tenga aceleración, ¿cuál sería? De las fórmulas que tenemos a la izquierda, así es. Sería esta tercera fórmula, desplazamiento, tenemos arriba la suma de las velocidades finales entre dos, tiene que ver ahí con la velocidad promedio y multiplicado por el tiempo. Bueno, entonces son 150 metros que recorre, arriba se van a sumar las velocidades entre dos por el tiempo. Bueno, entonces, pues vamos a ver si esto me da algún valor exacto. Bueno, sí, me da efectivamente todo esta fracción me va a dar 45. Y bueno, pues simplemente el tiempo va a ser 150 entre 45. Es decir, que el tiempo de B a C va a ser igual a esta división, que me resulta 3.33 segundos, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo, es este tiempo de aquí, de B a C, 3.33 segundos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya que hemos completado esa información, ahora la siguiente pregunta, el tiempo requerido para alcanzar la velocidad de 35. Entonces, bueno, ahora voy a poner mi barco en el trayecto de A hasta B, en el trayecto de A hasta B. Ahí es donde voy a poner ahora la vista, ¿verdad? Mm, como podemos ver en este trayecto, pues solamente tenemos velocidad inicial y velocidad final, pero todo este desplazamiento está sucediendo con aceleración constante. Por lo tanto, esta aceleración la puedo utilizar desde A hasta B. Ojo, solamente la aceleración, el tiempo no. Ese tiempo es el tiempo que se tarda de B a C. Bien, por acá en una siguiente diapositiva. ah, Bien, vamos a continuar analizando, ¿verdad? Ya lo que decíamos, la aceleración sí la podemos utilizar en los dos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar de A a B, ¿verdad? Entonces mi velocidad inicial pues es 0, mi velocidad final ahora es 35 y tengo esta aceleración. Aquí no tenemos escapatoria, tenemos que utilizar el 6 que calculamos. Entonces, bueno, si acaso el 6 tiene error, estos siguientes valores también van a tener error. Bien, nos piden el tiempo, ¿verdad? El tiempo que se tarda de A a B. Entonces, bueno,
Ya no tenemos aquí las fórmulas, pero tendríamos que pensar en una fórmula que involucre estas cuatro variables, es decir, la fórmula que no tiene desplazamiento, que es esta fórmula, la primera, la que más veces recordamos, ¿verdad? Bueno, entonces sustituyendo los datos, 35, este pues se va a cancelar, va a ser cero, la aceleración vale 6 y el tiempo. Entonces, pues simplemente vamos a dividir 35 entre 6 y recordemos que este es el tiempo de A a B, ¿verdad? Bien, 5.83 y luego pues bueno, 0.3333 segundos. Y luego finalmente la otra pregunta, que seguramente la tienes ya ahí apuntada en tus notas, es encontrar la distancia, ¿verdad? La distancia. Entonces, bueno, a ver, vamos a ir reuniendo los datos. De aquí habíamos dicho que el tiempo de B a C era 3.33 segundos. Este tiempo de acá, de A B, es 5.83 segundos. Y este desplazamiento era uno de los datos iniciales, 150. Ahora voy a buscar precisamente este desplazamiento de por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente vamos a agregar la pregunta desplazamiento de A a B, ¿verdad? Desplazamiento de A a B. Y bueno, para no utilizar el tiempo de 5.8, podemos una vez más recurrir a esta fórmula que en ocasiones le decimos la fórmula de los cuadrados, ¿verdad? La fórmula de los cuadrados. Entonces vamos a tener 35 al cuadrado igual a, esto se hace cero, dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces el desplazamiento pues va a ser 35 al cuadrado, esto va a ser 2, lo cual me va a resultar el desplazamiento de A a B, me va a resultar 100.08 metros. Es decir, que este desplazamiento, 8, perdón, 100 punto, vamos a corregir por aquí, es 2.08, ¿verdad? Aquí el 3.8. Bien, quiero que observemos qué es lo que está sucediendo en este análisis que vamos a hacer a continuación. Fíjate cómo aquí en el primer trayecto, recordemos que este es un eh, auto que comienza en velocidad cero y que va a ir acelerando a razón de 6 metros sobre segundo. Bueno, fíjate cómo aquí tenemos un desplazamiento más pequeño y un tiempo más grande, pero luego esto se voltea. Empiezo, como tengo aceleración, empiezo a tener mayores desplazamientos en menor tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí al inicio me voy a tardar en arrancar porque vengo desde una velocidad cero, pero conforme voy avanzando, conforme voy acelerando, esto me va a indicar mi cambio en la velocidad respecto al tiempo, pues entonces voy a tener mayores desplazamientos en menor tiempo. Bien, entonces pues esa es una característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, em, vamos a continuar con un siguiente ejercicio. Ah, esto, y continuamos con el siguiente ejercicio. Que de igual manera, pues ponle pausa para que pongas toda la información en tus notas, ¿verdad? Porque luego a veces no se apunta todo en las notas y a la hora de estudiar, pues como no se tiene el contexto del problema, resulta un poquito más complicado andar adivinando cuáles eran los datos que me daban y lo que tenía que calcular. Bueno, entonces, vamos a ver.
Tenemos ahora un tren subterráneo, bueno, sí, subterráneo, o sea, digamos, el metro, y vamos a viajar de una estación a otra estación, ¿verdad? La estación uno y la estación 2. Y entonces, pues sabemos que el metro en una estación está completamente en reposo, va avanzando, 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 y luego eventualmente pues tiene que comenzar a frenar para poder llegar a la segunda estación y terminar en reposo, ¿verdad? Entonces aquí, pues una vez más, vamos a tener que separar nuestro análisis en tramos para poder contestar la información que nos piden. Lo primero que tenemos que observar aquí, a diferencia del problema anterior, es que aquí la aceleración no es constante. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El movimiento del tren parte del reposo, bueno, ya lo que decíamos, ¿verdad? Que aquí la velocidad va a ser cero, aquí la velocidad luego va a ser cero, ¿verdad? Acelera a 1.5 metros durante la mitad de la distancia de una estación a otra. Por eso es que yo marqué este punto intermedio, ¿sí? Aquí me habla nada más de dos estaciones, pero yo estoy marcando un tercer punto en medio, que es la mitad del trayecto. Entonces va a acelerar con esta razón y luego dice, después desacelera al mismo ritmo durante la segunda mitad. Entonces desacelera, le voy a poner un negativo. Y entonces, a pesar de que es el mismo 1.5, no podemos decir que aquí todo el trayecto es a velocidad, a aceleración constante. La magnitud sí lo es, pero el sentido del vector no lo es. Este es sentido negativo. Entonces, este problema casi casi lo podemos partir en dos. Este sí lo vamos a tener que partir en dos, porque aquí lleva una aceleración de 1.5 y aquí una de menos 1.5. Y pues esos dos valores no son los mismos, ¿verdad? Tienen signos contrarios. Bueno, nos dan también información de la distancia entre las estaciones. O sea, de aquí a acá vamos a tener, eventualmente va a tener un desplazamiento de 1.5 kilómetros. Es el recorrido completo de estación en estación, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, el 1.5 kilómetros, ese podemos hacer una conversión ahí casi directa y esto va a ser 1500 metros, ¿verdad? Entonces son 1500 metros de estación a estación. ¿Cuál es la mitad de 1500? 750. Entonces, todo esto previo a contestar las preguntas que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, voy a tener el desplazamiento separado en dos, ¿verdad? 750 y 750. Bien, entonces me piden el tiempo recorrido entre las estaciones y luego la máxima rapidez del tren. Bien, para analizar el tiempo recorrido no podemos analizarlo por completo desde A hasta C, porque la aceleración cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizarlo por separado. Vamos a ver qué valores tenemos desde A hasta B y luego esto, eh, pues ahorita vamos a ver algunos detalles, pero se va a hacer simplemente multiplicar ese valor por 2. Bueno, vamos a tomar más espacio y avanzar por acá. Bien, son estos mismos datos con los cuales ya habíamos apuntado. Vamos a encontrar primero el tiempo desde A hasta C, pero para encontrar el tiempo desde A hasta C, lo que vamos a hacer es sumar el tiempo de A a B y luego el tiempo de B a C. Ahora, estos tiempos van a ser iguales. Ahorita vamos a ver algunas características del por qué. Los podemos calcular por completo o simplemente pues asumir que son iguales, ¿verdad? Algo muy similar a lo que sucede en tiro parabólico o en movimiento vertical. Bueno, entonces primero vamos a analizar de A a B. Pues aquí vamos a tener la velocidad inicial en A, que es cero,
vamos a tener un desplazamiento de 750 y pues ya tenemos la aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Queremos encontrar el tiempo de A a B. Bueno, vamos a buscar una fórmula que tenga estas cuatro variables, de las fórmulas que ya tienes y que aparecen al inicio de este video. Y bien, ¿cuál sería? Es la fórmula que no tiene velocidad final. La fórmula que no tiene velocidad final, que empieza con desplazamiento, velocidad inicial por tiempo, más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos aquí 750. La velocidad inicial vale cero, entonces esto se va a cancelar. Vamos a multiplicar esto, un medio por 1.5 por t al cuadrado. La idea es despejar el valor de la t. Entonces aquí simplemente va a ser 750. ah, bueno, entre estos dos valores, un medio por 1.5 es 0.75. Entonces esto va a pasar dividiendo el otro lado. Esto es igual a t cuadrada. Y entonces, bueno, t va a ser la raíz de esta división. 750 entre 1.5. Exacto. Me va a dar, perdón, entre 0.75, 0.75, 750 entre 0.75, 31.62 segundos. El tiempo que tarda desde A hasta B, 31.62. Ahora, el tiempo de B a C es el mismo. Si no te suena lógico, ahorita vemos alguna explicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese valor que ya tengo aquí en la calculadora, pues simplemente lo multiplico por 2 y el tiempo total entre estaciones sería 63.24, ¿verdad? 63.24. Quien quiera pudiera hacer el análisis desde B hasta C con una velocidad final de cero, un desplazamiento de 750 y una aceleración de menos 1.5 y con esto encontrar el tiempo. Solamente que este procedimiento va a requerir el uso de dos fórmulas, porque no hay ninguna fórmula que no tenga velocidad inicial. Entonces, primero tendríamos que calcular la velocidad inicial y luego ya calcular el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejarlo esto aquí en stand-by y esto es una manera de comprobar de que precisamente el tiempo de A a B y de B a C es el mismo, ¿verdad? Vamos a contestar la siguiente pregunta que es el tiempo, perdón, la velocidad máxima. Nos preguntan en dónde está la velocidad máxima. ¿Cuál es esa velocidad máxima? Bueno, pues simplemente al analizar cómo es el movimiento, ¿en dónde encontraríamos la velocidad máxima? ¿En A, B o C? ¿O en qué punto? Pues tendría que ser en B, ¿verdad? En A y en C es cero. Entonces la velocidad más grande se alcanza justo a la mitad. Ahí es donde sigo acelerando, acelerando, acelerando. Llego a la mitad y a partir de ahí empiezo a desacelerar. Entonces la velocidad máxima sucede en el punto B. Bueno, entonces igual voy a analizar desde A hasta B y voy a calcular la velocidad final, porque la velocidad final pues es la velocidad en B, analizando desde A hasta B. Entonces es como si a estos datos pues yo nada más agregara cuál es la velocidad final, ¿verdad? Tratando de no utilizar el tiempo para no vaya a ser que el tiempo esté equivocado, vamos a utilizar una vez más la fórmula de los cuadrados. Y entonces, pues la velocidad inicial va a ser cero. Por acá, pues es precisamente la fórmula que vamos a utilizar. De una vez podemos pasar la raíz cuadrada. Entonces va a ser 2 por A por el desplazamiento. Y calculamos cuál es este valor, ¿verdad? Que aquí nos va a quedar
47,43 metros sobre segundo, que esta es la velocidad máxima, la velocidad que sucede en B. Entonces, pues fíjate, si quisieras regresar a la comprobación, ya con eso ya contestamos las preguntas del problema, ¿verdad? Pero utilizando este valor como velocidad inicial, ¿sí? Porque el punto B es la velocidad final para el primer trayecto y la velocidad inicial para el siguiente trayecto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sería un poquito más fácil encontrar el tiempo de B a C, simplemente para comprobar que también nos da 31,62. em, Podremos utilizar la fórmula, pues puede ser la que no tiene velocidad final. Bueno, podríamos utilizar en realidad la fórmula que sea. Vamos a utilizar mejor la primera. Velocidad final es igual a inicial más aceleración por tiempo. Y entonces, pues la velocidad final va a ser cero. Vamos a tener cero igual a 47,43. Ojo, aquí va a ser menos 1,5 por t. Bueno, ya casi no hay espacio, pero al despejar nos va a quedar 47,43 entre 1,5. Entonces, este numerito que ya tenemos en la calculadora del problema anterior, simplemente lo dividimos entre 1,5 y nos va a quedar el mismo valor, ¿verdad? Entonces, bueno, esta partecita de aquí es nada más como una comprobación de que efectivamente nos da ese mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se estudie el movimiento vertical, estos patrones se van a repetir un poco, ¿verdad? Va a ser como más o menos el tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar, ¿verdad? Porque se forma una parábola simétrica, ¿verdad? Siempre y cuando se forme una parábola simétrica en el movimiento, o que la misma altura que sube es la misma altura que baja, pues ahí el tiempo de subida es el mismo tiempo que el de bajada. Bueno, algo así está sucediendo y esto ocurre porque tenemos la misma magnitud, a pesar de que es diferente, es porque tenemos la misma magnitud de la velocidad y la misma magnitud del desplazamiento y tenemos velocidades iguales, ¿verdad? Es como, es un movimiento aquí muy simétrico, entonces por eso podemos asumir que el tiempo es igual. Esto a diferencia de lo que sucedió justo en el problema anterior. En el problema anterior no podíamos asumir, en este problema, bueno, que ya lo tienes por ahí apuntado, en este problema no podíamos asumir que iban a ser los mismos tiempos. Recordarás que aquí nos daba 5,08 o 5,8 y por acá 3,33, ¿verdad? A pesar de tener la misma aceleración, teníamos distintas velocidades y distintos desplazamientos, ¿verdad? Este era un desplazamiento más pequeño. Bien, pues entonces esto es todo por estos dos ejemplos. En un siguiente video continuamos con más ejercicios resueltos.